Nunca pensé que algo tan cotidiano pudiera volverse tan inesperado. Todo comenzó una tarde normal en casa, cuando estaba segura de que sería un día tranquilo. Pero entonces mi hijo, con una mirada que no había visto nunca antes, se volvió hacia mí y gritó algo que me congeló en el acto: «Mamá, pídele disculpas a mi suegra o sal de mi casa». Por un segundo, no entendí si estaba bromeando, si estaba enfadado de verdad, o si algo terrible había pasado. Mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo en la garganta, y mientras escuchaba sus palabras una y otra vez, me di cuenta de que esto no era solo una discusión pasajera. Había algo mucho más profundo detrás de su enojo, algo que involucraba secretos, malentendidos y decisiones que nadie esperaba. Y ahí estaba yo, parada en medio de mi propia casa, cuestionando todo lo que creía sobre mi familia, sobre mi relación con mi hijo, y sobre la nuera que yo había intentado comprender y apoyar durante tanto tiempo. Te prometo que no es solo un simple conflicto familiar. Esto es una historia de emociones al límite, de momentos que te harán preguntarte qué harías tú en mi lugar, y de giros que ni siquiera los protagonistas vieron venir. Cada palabra que se dijo después de ese grito cambió la dinámica de nuestra familia para siempre. Y mientras todo se desarrollaba frente a mí, descubrí cosas que jamás imaginé, que me hicieron reír, llorar y reflexionar profundamente sobre el amor, la honestidad y los límites que todos debemos mantener. Si alguna vez has tenido que enfrentar a tu hijo, a tu pareja o a alguien que amas mientras los sentimientos están a flor de piel, sabrás que nada es fácil, y esta historia te mostrará exactamente cómo se siente estar atrapada entre el amor y la integridad, entre la calma y el caos. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy es algo que te mantendrá al borde de tu asiento, te hará cuestionar decisiones y, sobre todo, te hará sentir cada emoción como si estuvieras viviendo cada momento. Conmigo. Asterisco. Desde que mi hijo se casó, siempre intenté construir una relación armoniosa con mi nuera. Siempre pensé que la clave era la paciencia y la comprensión, que si mostraba cariño y apoyo, todo fluiría sin problemas. Pero la realidad, como suele pasar en las familias, no siempre fue tan sencilla. Mi hijo siempre ha sido el corazón de nuestra familia. Desde pequeño, era dulce, sensible y lleno de sueños, y yo siempre quise protegerlo, guiarlo y estar cerca de él. Cuando me contó que se iba a casar, sentí una mezcla de alegría y miedo, alegría porque finalmente veía cómo comenzaba su propia vida, y miedo porque sabía que con el matrimonio llegaría un nuevo mundo de retos, opiniones y expectativas que, de alguna manera, siempre terminaban involucrándome. Mi relación con mi nuera comenzó con entusiasmo. Traté de ser cercana, de ofrecer ayuda cuando podía, de escuchar y apoyar sus decisiones. Al principio todo parecía perfecto, cenas familiares llenas de risas, conversaciones sobre planes y recuerdos que creábamos juntas. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir pequeñas fricciones. Cosas que al principio parecían insignificantes, una palabra malinterpretada, un consejo que ella no pedía, o un gesto que yo consideraba cariñoso pero que para ella parecía crítico. Esos pequeños choques empezaron a acumularse silenciosamente. Yo, con mi manera de ser directa y protectora, y ella, con su independencia y deseos de marcar su propio espacio, a veces nos encontrábamos en desacuerdo sin siquiera darnos cuenta. No era una mala intención de ninguno de los dos, simplemente éramos dos mundos diferentes intentando coexistir bajo el mismo techo emocional. A pesar de estos roces, siempre hubo amor y respeto en el fondo. Cada vez que mi hijo estaba presente, todos intentábamos mostrarnos cordiales y amables, pero yo sentía que había un límite invisible que ninguno de los dos quería cruzar, y al mismo tiempo, un límite que constantemente se movía dependiendo de los días y de los estados de ánimo. Había momentos de ternura que me hacían sonreír, conversaciones profundas con mi hijo sobre sus sueños, risas compartidas en la cocina mientras preparábamos la comida, y silencios cómodos en los que simplemente nos mirábamos y entendíamos que estábamos allí los unos para los otros. Pero también había momentos de tensión, silencios incómodos y malentendidos que se sentían más pesados de lo que deberían. Recuerdo una ocasión específica que parecía trivial pero que en realidad marcó un punto de quiebre silencioso. Estábamos organizando una reunión familiar, y mientras yo intentaba ayudar con los preparativos, ella hizo un comentario que me hizo sentir que no valoraba mi esfuerzo. Lo dije de manera brusca, sin querer, y noté cómo mi hijo me miró preocupado, como si supiera que algo iba a estallar.
Ese instante, aunque pequeño, empezó a crear una acumulación de tensiones que no sabíamos cuánto iba a durar antes de que todo estallara. Y así, entre momentos de cariño, preocupación, malentendidos y silencios incómodos, se fue tejiendo la red de relaciones que me llevó al día en que mi hijo me gritó esas palabras que nadie olvida: mamá, pídele disculpas a mi suegra o sal de mi casa. Porque aunque tratábamos de mantener la calma y la armonía, la vida familiar tiene una manera de poner a prueba nuestros límites, nuestra paciencia y nuestro amor de formas que jamás imaginamos. Mientras contemplo ahora estos recuerdos, entiendo que cada gesto, cada palabra y cada silencio tuvo un papel en preparar el escenario para la tormenta que estaba por venir. Y aunque en aquel momento no lo sabíamos, esas pequeñas fricciones y momentos de tensión estaban construyendo el camino hacia un conflicto que cambiaría nuestra familia para siempre. Todo comenzó una tarde que parecía tranquila, cuando pensé que todo sería como cualquier otro día. Habíamos terminado de comer y estábamos recogiendo la mesa. Los rayos del sol entraban por la ventana y llenaban la sala de una luz cálida. Yo estaba organizando unos platos mientras mi hijo charlaba con su esposa sobre algunos planes del fin de semana. De repente, mi nuera me miró con una expresión que no entendí del todo. Su voz, suave al principio, tenía un filo que no esperaba. Mamá, necesito que hagas algo por mí, y es muy importante. Asentí, pensando que sería algo sencillo, una ayuda doméstica o un favor menor, algo que normalmente no me molestaría. Claro, dime, respondí con una sonrisa, tratando de mantener la calma. Pero entonces sus palabras me dejaron helada. Quiero que le pidas disculpas a mi mamá por lo que pasó el otro día. Por un instante, el tiempo se detuvo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Disculpas? ¿Por qué? No entendía qué era lo que necesitaba que yo reconociera como un error. Todo lo que hice fue defenderme en una conversación donde simplemente intenté expresar mi opinión. Pero, yo no hice nada malo, dije, tratando de mantener la voz firme, pero evitando que sonara como un reproche. Sí, pero ella se sintió ofendida, y necesito que arregles esto, insistió, con una mirada que combinaba determinación y presión. Mi hijo, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó del sofá de golpe. Sus ojos estaban brillantes, llenos de enojo y confusión. «Mamá», gritó, «pídele disculpas o sal de mi casa». El suelo parecía temblar bajo mis pies. No podía creer que alguien me pidiera algo tan extremo, y menos aún que mi propio hijo se pusiera en mi contra de esa manera. Por un momento, me quedé paralizada, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. La tensión en la sala era casi tangible, el aire parecía pesado, cargado de emociones que nadie había liberado hasta ese momento. Mi nuera bajó la mirada, quizás esperando que cediera. Mi hijo respiraba con fuerza, intentando controlar la rabia que se notaba en cada músculo de su cuerpo. Yo podía sentir la presión de su mirada, el peso de sus expectativas, y el miedo de que cualquier palabra que dijera pudiera empeorar todo. Intenté explicar mi posición, con calma y voz firme. Hijo, no puedo disculparme por algo que no hice. Yo siempre he intentado ser respetuosa y apoyarlos, pero no puedo fingir arrepentimiento por algo que no siento que sea correcto. Hubo un silencio que pareció eterno. Cada respiración se sentía más pesada que la anterior. Mi hijo me miraba incrédulo, como si no pudiera comprender que alguien pudiera mantener su postura en medio de una situación tan delicada. Mi nuera, con los ojos humedecidos, parecía atrapada entre la frustración y la esperanza de que cediera. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. No era solo una discusión trivial, era un conflicto cargado de emociones profundas, respeto, orgullo, amor y miedo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba amplificando la tensión. Mi hijo finalmente rompió el silencio, con una voz temblorosa pero firme. No entiendo cómo puedes ponerte en mi contra si, esto es importante para mí y para mi esposa. Y ahí, en ese instante, sentí que algo dentro de mí también se tensaba al máximo. No era solo una cuestión de orgullo, era una cuestión de integridad, de no perderme a mí misma en el proceso de intentar complacer a los demás. Mientras respiraba hondo, intentando calmar el torbellino de emociones, me di cuenta de que ese momento sería recordado para siempre. Cada pequeño gesto de esa tarde,
Cada palabra que se dijo y cada silencio incómodo, estaba construyendo un conflicto que no tenía vuelta atrás. La discusión no era solo sobre disculpas, era sobre límites, respeto y la complejidad de las relaciones familiares cuando el amor y la fricción chocan de manera inevitable. Y así comenzó una cadena de eventos que nadie podría haber previsto: gritos, lágrimas contenidas, miradas de incredulidad y un silencio cargado de emociones que parecía más fuerte que cualquier palabra. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, y yo sabía que la manera en que respondiera en ese instante podría cambiar la dinámica de nuestra familia para siempre. Lo miré y mi corazón latía como nunca. ¿Cómo podía mi hijo pedirme algo así, de esa manera, frente a todos? Sus ojos estaban llenos de enojo, pero también de una mezcla de desesperación que me hizo sentir un nudo en la garganta. No era solo un grito, era un clamor que venía del fondo de su corazón, de alguien que creía que yo había cruzado una línea invisible que solo él parecía ver. Mi nuera, mientras tanto, permanecía en silencio. Pude notar cómo sus manos temblaban ligeramente, como si no supiera si estaba al borde de la victoria o de la derrota en esta confrontación. Sus ojos bajaban hacia el suelo y luego volvían a mí, buscando una reacción que tal vez no quería recibir, pero que necesitaba desesperadamente. Había orgullo en ella, sí, pero también miedo de que una negativa pudiera destruir la aparente armonía que todos pretendíamos mantener. Sentí una mezcla de frustración y tristeza que me envolvía. Frustración por sentirme incomprendida, por ser señalada por algo que no había hecho mal. Tristeza porque veía a mi hijo atrapado entre su amor por su esposa y su lealtad hacia mí, y esa tensión me dolía como si me atravesara el corazón. Por un instante, quise cerrar los ojos y desaparecer, pero sabía que no podía, tenía que enfrentar la situación. Hijo, intenté comenzar, con voz firme pero suave. Entiendo que esto es importante para ti y para ella, pero no puedo disculparme por algo que no hice mal. Sus hombros se tensaron y dio un paso hacia mí, con la mirada que mezclaba incredulidad y dolor. «No entiendes», exclamó, «esto no es solo un detalle. Esto afecta nuestra relación, como nos sentimos como familia». Mi nuera suspiró profundamente, y por un momento, la tensión parecía a punto de explotar en una tormenta que nadie podría detener. Me di cuenta de que todo el aire en la sala estaba cargado, cada respiración, cada movimiento aumentaba la presión. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, y cada segundo estuviera lleno de emociones contenidas, de palabras no dichas y de pensamientos que podrían cambiarlo todo. En mi mente, repasaba cada gesto, cada palabra que había dicho en las últimas semanas. ¿Había sido demasiado directa? ¿Había mostrado demasiado orgullo? ¿O simplemente estaba defendiendo mi integridad? Cada pensamiento se mezclaba con el miedo de perder la conexión con mi hijo, de herir a alguien que amaba, y de enfrentar un conflicto que parecía no tener salida. Mi hijo, por su parte, respiraba profundamente, intentando calmarse, pero podía ver que su paciencia tenía un límite. Sus ojos, fijos en mí, parecían decir, «No puedo entender cómo puedes hacerme esto». Y ahí, entre su enojo y su frustración, había un amor que no podía ignorar. Un amor que me recordaba por qué estaba dispuesta a soportar esta tormenta sin ceder a la presión. Mi nuera, finalmente, rompió el silencio con un susurro lleno de tensión. «Solo quiero que todo esté bien», dijo. «No quiero pelear, pero también necesito que sepas que esto duele». Ese momento me hizo respirar hondo. Comprendí que no se trataba de ganar o perder, sino de navegar entre emociones humanas complejas, de tratar de encontrar un equilibrio entre honestidad, respeto y cariño. Podía sentir el peso de la situación, y sabía que cualquier movimiento en falso podría hacer que todo se derrumbara. Nos quedamos unos segundos en silencio absoluto. Cada uno procesando lo que acababa de suceder, cada mirada cargada de emociones que no podían ser ignoradas. La sala parecía más pequeña, como si las paredes mismas estuvieran observando nuestra tensión. Mi hijo miraba al suelo, intentando encontrar palabras que no salían, mi nuera sostenía sus manos, tratando de calmarse, y yo, respirando lentamente, intentando mantener la calma mientras sentía que mi corazón estaba a punto de estallar de tantas emociones. Mientras todo esto ocurría, un pensamiento persistente me recorrió la mente: esto no es solo un conflicto de palabras, es un conflicto de amor, de respeto y de límites familiares. Cada reacción, cada palabra,
cada silencio estaba cargado de significado, y mientras veía cómo la tensión subía y bajaba, supe que estábamos al borde de un punto crítico que podría cambiar nuestra relación para siempre. El tiempo parecía haberse detenido, y la sala estaba impregnada de emociones que iban desde la ira hasta la tristeza más profunda, pasando por la incredulidad, el miedo y la esperanza. Cada respiración, cada gesto, cada mirada tenía un peso que no podía ignorarse. Y mientras observaba todo esto, entendí que estábamos viviendo un momento que quedaría grabado en nuestra memoria, un momento que definiría cómo manejaríamos los conflictos y cómo nos amaríamos incluso en medio de las diferencias. Mientras estaba allí, respirando y tratando de calmar la tensión, no pude evitar que mi mente viajara al pasado, recordando momentos que, en su momento, parecían pequeños, pero que ahora tenían un significado enorme. Recordé aquella tarde en que mi hijo nos presentó a su entonces novia, que ahora es mi nuera. Yo estaba emocionada, queriendo causar una buena impresión, y traté de ayudarla en todo, desde preparar la cena hasta organizar la sala para recibir a sus amigos. Pero no todo salió como esperaba. Una receta que pensé que sería fácil terminó en un desastre en la cocina. Con salsas derramadas y risas nerviosas. Intenté reírme y decir que no era nada, pero noté un cambio sutil en su mirada, una mezcla de incomodidad y frustración. Desde ese día, nuestra relación cambió un poco, y yo lo ignoré, pensando que sería algo pasajero. También recordé otra situación, un cumpleaños familiar donde yo, con la mejor intención, ofrecí consejos sobre cómo organizar la celebración. Mi nuera aceptó algunos, pero otros parecían molestarla. No dijo nada en ese momento, pero pude percibir la tensión en su silencio. Mi hijo, intentando mediar, estaba visiblemente incómodo, y yo sentí como una pequeña grieta comenzaba a formarse entre nosotras, sin que ninguna de las dos supiéramos cómo cerrarla. Hubo discusiones sutiles también, diferencias sobre cómo manejar la limpieza de la casa, cómo distribuir responsabilidades familiares, e incluso cómo hablar con los abuelos. Ninguna de estas discusiones parecía grave en su momento, pero acumuladas, empezaron a crear un patrón de malentendidos. Cada palabra, cada gesto, cada silencio contribuía a la construcción de una tensión que ninguno de nosotros realmente reconocía hasta que estalló. Recuerdo también los momentos de ternura que ahora me dolían al recordar. Como aquella vez que mi hijo trajo flores a la casa y mi nuera y yo nos miramos incómodas, sin saber si debíamos sonreír juntas o mantener la distancia. Pequeños gestos de amor y respeto se mezclaban con la incomodidad y el orgullo. Era un delicado equilibrio, y cualquier paso en falso podía alterar la dinámica. Pensé en cómo estos incidentes, aunque parecían triviales en el momento, habían moldeado nuestras relaciones. Mi hijo siempre trató de mantenernos a todos unidos, equilibrando su amor por su esposa y su respeto hacia mí. Mi nuera intentaba establecer su espacio, sus límites, su manera de ser, mientras yo, con mis años de experiencia y cariño, buscaba proteger y guiar a mi familia. Cada uno actuaba desde la intención de amar, pero sin darnos cuenta, esas buenas intenciones comenzaron a chocar, creando conflictos invisibles que ahora se manifestaban en gritos y acusaciones. Incluso recordé momentos de reflexión personal, noches en que me preguntaba si estaba siendo demasiado directa, si mis palabras podían herir, o si simplemente estaba defendiendo mis propios principios. Cada recuerdo traía consigo una mezcla de culpa, amor y frustración, recordándome que la vida familiar no es perfecta, y que el amor a veces viene acompañado de dolor y desafíos. Estos recuerdos me hicieron entender que el conflicto de ese día no surgió de la nada. Era el resultado de años de interacción, de malentendidos no resueltos, de límites cruzados y de amor profundo que a veces se expresa de manera complicada. Y mientras miraba a mi hijo y a mi nuera en la sala, respirando y sosteniendo la tensión, comprendí que todo lo que habíamos vivido hasta ese momento había preparado el escenario para lo que estaba sucediendo ahora. Cada sonrisa forzada, cada palabra malinterpretada y cada gesto bien intencionado pero incomprendido se mezclaban en la atmósfera de esa tarde. Era como si la historia completa de nuestra familia estuviera latiendo bajo la superficie, lista para salir a la luz y mostrarnos que, aunque el amor nos une, también puede desafiarnos de maneras que jamás imaginamos. Mamá, sal de mi casa si no vas a disculparte. La voz de mi hijo retumbó en la sala y, por un instante, todo pareció detenerse. Cada palabra era un golpe, cada silencio una amenaza que llenaba el espacio entre nosotros.
La tensión era casi tangible, podía sentir cómo el aire se espesaba con cada respiración contenida, con cada mirada cargada de reproche y dolor. Respiré hondo, tratando de calmar el torbellino que se formaba dentro de mí. Sabía que este momento definía más que un simple desacuerdo, ponía a prueba nuestra relación, nuestra paciencia y nuestra capacidad de comprendernos incluso cuando todo parecía en contra. Hijo, empecé, mi voz firme pero temblorosa. Entiendo que esto es importante para ti y para ella, pero no puedo disculparme por algo que no hice. Él me miró con ojos que brillaban por la ira contenida y la frustración, como si mi negativa fuese un desafío personal. No entiendes nada. Gritó. Todo lo que digo y hago es por esta familia. Mi nuera, con los ojos humedecidos y la voz temblorosa, añadió. Solo quiero paz, quiero sentir que todos nos respetamos, pero también necesito que comprendas cómo me siento. Mientras las palabras volaban, sentí un nudo en el estómago. Era el clásico conflicto humano, ego versus respeto, amor versus orgullo. Sabía que si cedía ahora, podría sentirme traicionando mis propios principios, pero si me mantenía firme, corría el riesgo de fracturar la relación con mi hijo. La psicología de la situación era clara, cada reacción estaba influida por nuestra historia familiar, nuestras jerarquías emocionales y nuestras necesidades de validación y respeto. Pero mamá, exclamó mi hijo, interrumpiéndome. Esto no se trata de tu orgullo. Se trata de cómo nos sentimos nosotros. Sentí un instante de duda, un momento en que mi corazón gritaba por ceder, pero mi mente recordaba años de integridad y cariño. Cada fibra de mi ser quería encontrar un equilibrio entre la verdad y la armonía, entre el amor y el respeto. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Respiré hondo, y con toda calma, respondí. Hijo, no estoy negando tus sentimientos ni los de tu esposa. Puedo entender su dolor y su frustración. Pero una disculpa no puede ser sincera si no viene del corazón. No puedo ofrecer palabras que no siento, porque eso también rompería mi manera de amarte y respetarte. Hubo un silencio absoluto. Los segundos parecían eternos. Cada respiración era un recordatorio de que estábamos al borde de un punto sin retorno. Mi hijo bajó la cabeza, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, mientras mi nuera miraba con incredulidad y, quizás, un atisbo de comprensión. «Así que, ¿vas a quedarte firme?», susurró mi nuera, con voz temblorosa. Asentí lentamente. Sabía que mi decisión no era fácil, y que probablemente dolería, pero también entendía que ceder sin convicción solo alimentaría resentimientos más profundos en el futuro. La tensión seguía latiendo en la sala, pero ahora con un matiz diferente, había respeto silencioso mezclado con frustración contenida. Mi hijo finalmente respiró hondo y dijo con una voz más baja, cargada de emociones. No puedo decir que entiendo todo, pero sé que esto viene de tu amor y tu manera de protegernos. Su voz se quebró levemente. Solo, necesito tiempo para procesarlo. Ese momento, aunque lleno de tensión, trajo un respiro. No había gritos, no había llantos, solo una comprensión silenciosa de que cada uno estaba haciendo lo mejor que podía con sus emociones, sus principios y su amor familiar. Mientras observaba sus rostros, entendí algo fundamental: las relaciones familiares son complejas, frágiles y, a veces, dolorosas. La verdadera fuerza no estaba en quien ganaba el argumento, sino en la capacidad de escuchar, de respetar y de mantener la conexión a pesar de la intensidad del conflicto. La confrontación había alcanzado su punto máximo, pero también se había transformado en un momento de claridad. Cada palabra, cada pausa, cada mirada había servido para mostrar quiénes éramos realmente, y cómo, incluso en medio de las diferencias, podíamos encontrar un camino hacia la comprensión y el respeto mutuo. El silencio que siguió fue casi sagrado. No había necesidad de palabras, porque las emociones hablaban por sí mismas. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, conversaciones por tener, pero ese instante marcó un antes y un después, una línea invisible que separaba la tensión máxima del inicio de la resolución. En lugar de reaccionar con nerviosismo o ceder ante la presión, respiré hondo y me permití un momento para pensar. La tensión en la sala era casi insoportable, cada mirada fija en mí como si esperaran que dijera algo que rompiera la calma. Y entonces hablé, con voz firme pero serena, dejando que cada palabra tuviera peso y claridad. Hijo,
A veces pedir disculpas no significa rendirse, significa ser honesto. Pero yo no puedo disculparme por lo que no hice mal. Mi mirada se mantuvo en la suya, tranquila, mientras el silencio llenaba la sala. Por un instante, no hubo respuesta. Mi hijo parpadeó, sus ojos agrandados por la sorpresa. No esperaba que me mantuviera firme con tanta calma, que mis palabras no fueran un grito ni un reproche, sino una declaración de integridad y respeto. La incredulidad se reflejaba en su rostro, podía sentir cómo su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mi nuera, por su parte, dejó escapar un pequeño suspiro, como si una parte de ella se relajara y otra siguiera en tensión. Su expresión mostraba confusión y reflexión, mezclada con una chispa de respeto que no había visto antes. No era la reacción de alguien derrotado ni de alguien que se siente ignorado, sino de alguien que estaba comprendiendo algo más profundo. El ambiente cambió sutilmente, casi imperceptible al principio, pero luego de manera clara, la agresividad y el enojo comenzaron a transformarse en introspección. Mi hijo bajó la cabeza, y pude notar cómo su postura se suavizaba, los hombros dejando caer la rigidez que había acumulado durante la confrontación. No era un cambio inmediato, pero sí el inicio de una apertura hacia la comprensión. Mientras tanto, yo sentía que la energía de la sala se desplazaba. La calma que proyectaba no solo me protegía, sino que también comenzaba a influir en ellos. Era como si cada palabra medida, cada pausa intencional, estuviera suavizando los bordes afilados de la tensión. Entonces, dijo mi hijo, con voz más baja, vacilante, no es que no te importe lo que sentimos, solo, no quieres fingir algo que no sientes. Asentí suavemente, con un gesto de afirmación. Exactamente. Puedo escuchar su dolor, puedo comprender su frustración, y puedo encontrar maneras de apoyarlos sin traicionar mis propios sentimientos. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. No estaba cargado de tensión, sino de reflexión. Cada uno procesaba lo que acababa de suceder, y podía sentir cómo la dinámica emocional había cambiado por completo. Lo que parecía un enfrentamiento sin salida ahora se abría a la posibilidad de entendimiento y respeto mutuo. En ese momento entendí algo esencial: a veces, la fuerza no está en ceder o en levantar la voz, sino en mantener la calma y la integridad. La reacción inesperada no fue dramática ni explosiva, fue silenciosa, deliberada, y tuvo un impacto mucho mayor que cualquier grito o reproche. Mi hijo y mi nuera, aunque todavía afectados por la tensión, comenzaron a mirarse el uno al otro de una manera diferente. No era solo la sorpresa de lo que había dicho, sino la claridad de que las palabras podían ser poderosas sin necesidad de confrontación agresiva. Ese instante, aunque breve, marcó un antes y un después en nuestra familia. Las emociones seguían presentes, pero ahora había un espacio para la reflexión, para el entendimiento, y para comenzar a reconstruir la conexión que parecía haberse fracturado. La calma había cambiado todo, y mientras observaba sus rostros, comprendí que, a veces, la reacción más inesperada es también la más transformadora. Después de varios minutos de silencio, la tensión en la sala comenzó a disiparse lentamente, como si el aire mismo reconociera que la tormenta emocional había pasado. Mi hijo bajó la voz, respirando hondo, y finalmente dijo: Tal vez no entendí antes, gracias por ser honesta. Ese simple reconocimiento, aunque breve, llevó consigo un peso enorme. No era solo una disculpa, era una apertura hacia el entendimiento, un primer paso para reconstruir la confianza y la comunicación que habíamos perdido en medio del conflicto. Mi nuera, con los ojos aún húmedos, se acercó y tomó mi mano suavemente, mostrando gratitud y un intento de reconciliación silenciosa. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado, un recordatorio de que el respeto y la sinceridad pueden sanar heridas profundas incluso cuando las emociones están al límite. Mientras los observaba, me di cuenta de algo fundamental: los conflictos familiares no surgen de la nada, y tampoco se resuelven con gritos o imposiciones. Surgen de expectativas no expresadas, malentendidos acumulados y, a veces, de la falta de comunicación clara sobre los límites y los sentimientos de cada uno. Reflexioné sobre lo que habíamos aprendido esa tarde. Yo entendí que, aunque siempre es importante escuchar y empatizar con los sentimientos de los demás, también es crucial mantener la integridad personal. Pedir disculpas cuando uno no lo siente puede parecer un acto de paz momentánea,
pero a largo plazo puede generar resentimiento y confusión. Mi hijo, por su parte, aprendió que el amor familiar no siempre se expresa a través de la obediencia o el cumplimiento de expectativas, sino a través del respeto mutuo, la comprensión y la paciencia. Comprendió que exigir una disculpa no siempre lleva a la armonía, a veces, la verdadera reconciliación requiere diálogo, reflexión y aceptación de las diferencias. Mi nuera también ganó claridad, entendió que las relaciones familiares requieren tiempo, empatía y la disposición de ver más allá de las emociones inmediatas. No se trata solo de ganar una discusión o de ser escuchado, sino de construir puentes con respeto y sinceridad. En términos de psicología familiar, lo que vivimos esa tarde ejemplifica varias lecciones clave. Establecer límites claros. Cada persona necesita saber qué es aceptable y qué no lo es, y estos límites deben comunicarse con calma y respeto. Comunicación efectiva. Expresar emociones y expectativas de manera clara evita malentendidos acumulativos. Gestión de conflictos. La calma y la reflexión pueden transformar un enfrentamiento en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento familiar. Empatía y perspectiva. Ponerse en el lugar del otro ayuda a entender sus motivaciones y emociones, reduciendo la tensión y promoviendo la reconciliación. Mientras todo volvía a una calma relativa, respiré profundamente y sentí un alivio genuino. Habíamos enfrentado un conflicto intenso, sí, pero también habíamos aprendido a navegarlo con respeto, paciencia y honestidad. La comprensión y el cariño, aunque puestos a prueba, demostraron ser más fuertes que la ira o la frustración. Y aunque la familia sigue siendo imperfecta, esa experiencia nos enseñó que incluso los momentos más difíciles pueden ser oportunidades de crecimiento. Aprendimos que los desacuerdos no significan la ruptura de los lazos, sino la posibilidad de fortalecerlos si se manejan con integridad, comunicación y empatía. Finalmente, mientras miraba a mi hijo y a mi nuera, sonreí suavemente y les dije: no siempre será fácil, pero siempre podemos intentarlo, y eso es lo que importa. El silencio que siguió ya no estaba cargado de tensión, sino de paz. Era un silencio lleno de entendimiento, de aprendizajes compartidos, y de la promesa silenciosa de que, aunque habrá más desafíos, ahora sabíamos cómo enfrentarlos juntos. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, comprendí algo muy importante: la familia no siempre es un espacio de comodidad, a veces es un campo de aprendizaje constante. Aprendí que mantener la integridad y ser honesta con uno mismo no significa falta de amor, sino una forma de proteger y honrar los vínculos más profundos. Una de las lecciones más valiosas que obtuve es que el respeto mutuo es la base de cualquier relación familiar. No basta con convivir o compartir momentos felices, debemos reconocer los límites, valorar los sentimientos del otro y aceptar que cada persona tiene su manera de ver y sentir el mundo. Aprendí también que establecer límites claros no es egoísmo, sino una forma de cuidar tanto a uno mismo como a los demás. Decir, esto no está bien para mí, puede ser incómodo, pero a largo plazo evita resentimientos y fortalece la confianza. La comunicación abierta y honesta es otra lección esencial. Los malentendidos surgen cuando guardamos palabras o dejamos de expresar emociones importantes. No se trata de discutir por discutir, sino de crear un espacio seguro donde cada uno pueda decir lo que siente sin miedo a ser juzgado. La empatía se convirtió en una herramienta poderosa en nuestra familia. Ponerse en el lugar del otro, entender sus miedos, frustraciones y motivaciones, nos permite responder desde la comprensión en lugar de la reacción inmediata. Esta empatía transformó la confrontación en una oportunidad de conexión y crecimiento. En lo personal, crecí y entendí que ser valiente no siempre significa levantar la voz o imponer tu opinión. La verdadera valentía a veces se manifiesta en la calma, en la firmeza respetuosa y en la capacidad de sostener tus convicciones sin herir a los demás. Aprendí que podemos amar y respetar al mismo tiempo, incluso cuando no estamos de acuerdo. Recuerdo un pequeño momento que me enseñó todo esto: cuando mi nuera me tomó la mano después de la confrontación, no hubo palabras, pero sentí un puente invisible entre nosotras. Fue un recordatorio de que el respeto, la honestidad y la empatía crean conexiones más fuertes que cualquier intento de control o imposición. Quiero que quienes me están escuchando también reflexionen sobre sus propias familias. Pregúntense, ¿hay momentos en los que ceder por evitar conflicto ha creado más resentimiento que paz? ¿Hay límites que necesitan ser establecidos, conversaciones pendientes que podrían transformar la relación? Aprendí, finalmente,
que la familia no siempre significa ceder, a veces significa ser valiente y mantener tu integridad, incluso cuando los demás no lo entienden. Que el amor no es sinónimo de complacencia, y que respetar a los demás también implica respetarte a ti mismo. Si algo quiero que se lleven de esta historia, es que los conflictos familiares, aunque dolorosos, pueden convertirse en lecciones de vida. Son oportunidades para crecer, para entendernos mejor, y para fortalecer los lazos que realmente importan. Cada desafío, cada desacuerdo, cada momento de tensión puede enseñarnos a amar con más conciencia y con más respeto. Al final, la familia es un espejo, refleja nuestro amor, nuestras limitaciones y nuestra capacidad de aprender. Y aunque no siempre será fácil, cada paso que demos hacia la comprensión y la integridad nos acerca a relaciones más profundas, genuinas y significativas. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Ha sido un viaje lleno de emociones, de tensiones y también de aprendizajes profundos. Cada palabra, cada silencio y cada momento que compartí con ustedes hoy refleja algo que todos podemos reconocer: la familia es compleja, hermosa, a veces dolorosa, pero siempre llena de oportunidades para aprender y crecer juntos. Quiero agradecerte sinceramente por quedarte hasta aquí, por abrir tu corazón a esta historia y por permitir que nuestras experiencias se crucen, aunque sea a través de la pantalla. Tu tiempo y tu atención significan mucho, porque cada historia que compartimos tiene el poder de enseñarnos algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre quienes nos rodean. Si alguna vez has vivido un conflicto familiar, una situación en la que el amor se mezcló con la frustración, o un momento en que tus límites fueron puestos a prueba, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. No solo para intercambiar experiencias, sino para crear un espacio donde podamos apoyarnos y aprender juntos. A veces, leer que alguien más pasó por lo mismo puede ser un consuelo enorme. Recuerda que la honestidad, el respeto y la empatía no solo son palabras, son herramientas para fortalecer nuestras relaciones, para comunicarnos mejor y para cuidar de quienes amamos sin perder nuestra esencia. Cada desafío familiar es una oportunidad para crecer, para reflexionar y para acercarnos más a la comprensión mutua. Mientras nos despedimos, quiero que te lleves esto contigo: los conflictos no siempre significan que hemos fallado como familia, a menudo son recordatorios de que necesitamos escucharnos, respetarnos y mantener nuestra integridad, incluso cuando no es fácil. Porque al final, es esa honestidad y respeto lo que construye puentes duraderos entre quienes más queremos. Gracias nuevamente por quedarte, por escuchar y por reflexionar conmigo. Nos vemos en la próxima historia, y hasta entonces, recuerda, la paciencia, la empatía y la verdad son los caminos más fuertes hacia relaciones más saludables y significativas.